¿Qué tal están? Bienvenidos. Comentario del libro Bosquejo de una teoría de las emociones de Jean-Paul Sartre. Es un libro que está publicado en Alianza Editorial, que ya tiene muchos años, pero que sigue siendo muy actual porque desarrolla una teoría fenomenológica de las emociones. De hecho, a lo largo de toda su obra filosófica, Sartre se criticó las teorías psicológicas propias, por ejemplo, del psicoanálisis, del pragmatismo de James. También criticó negativamente la teoría psicológica de Janet, de los discípulos de Kohler, porque consideraba que se limitan al estudio de los hechos suministrados por la percepción espaciotemporal y por la experiencia introspectiva o interna. Y, a juicio de Sartre, la psicología debe partir del carácter significativo de lo psíquico, como aspecto que se puede diferenciar de la totalidad humana, y buscar su fundamento más allá de la acumulación de conocimientos fragmentarios, desarrollando sobre todo una antropología fenomenológica. Realmente, por ejemplo, la emoción para Sartre, y lo reitera en sus escritos, es una conducta irreflexiva que tiene aspectos mágicos. Son reacciones inmediatas ante, por ejemplo, el miedo u otras emociones, y en ese sentido él desarrolla una serie de consideraciones antropológicas para explicar estas cuestiones. A partir de ahora comentaré uno de los capítulos del libro, el titulado Bosquejo de una teoría fenomenológica, y, por ejemplo, en él considera o dice el propio Sartre lo siguiente: para la mayoría de los psicólogos ocurre como si la conciencia de la emoción fuera ante todo una conciencia reflexiva, pero esto realmente, diríamos, no es así, porque, y eso se observa si vemos la conducta de las personas ante una situación de miedo o de terror, pues la gente grita, se expresa de una forma excesiva, y eso no tiene un control reflexivo de la conciencia. En ese sentido, también escribe el propio Sartre: y no cabe duda de que siempre es posible cobrar conciencia de la emoción como estructura afectiva de la conciencia y decir estoy furioso, tengo miedo, etc. Pero, como él muy bien dice, el miedo no es originalmente conciencia de tener miedo, como tampoco la percepción de este libro es conciencia de percibir el libro. Efectivamente, el miedo se siente en todo el cuerpo, se siente en la mente, se siente, pero no se piensa el miedo. Surge de forma inmediata y altera la propia conciencia ante la percepción de un hecho o de una situación que consideramos que es peligrosa para nuestro yo, y por lo tanto hay una reacción inmediata, más bien de tipo intuitivo. De hecho, esto lo refleja el propio Sartre escribiendo: la conciencia emocional es ante todo irreflexiva, y en este plano solo puede ser conciencia de sí misma en el modo no posicional. Claro, esto es como decir también que nos movemos más bien por emociones que por pensamientos. Por lo tanto, es entendible que considere que la conciencia emocional es ante todo la conciencia del mundo. De hecho, realmente, efectivamente, como señala el propio Sartre, el hombre que tiene miedo de algo. En ese sentido, también es verdad que hay angustias aparentemente sin motivo, ansiedades aparentemente sin motivo, etcétera, pero todos los psicólogos han observado, señala Sartre, sin duda, que lo que condena la emoción, o lo que causa la emoción, podríamos decir, es una percepción, una representación, señal, etcétera. En ese sentido, en efecto, hay situaciones perceptivas que provocan a mucha gente miedo, angustia, ansiedad, etcétera, y reaccionan ante eso, pero reaccionan de forma emotiva, de forma emocional. Y posteriormente, cuando pasa esa situación de miedo, pues pueden reflexionar sobre ella. En ese sentido, es verdad, como señala Sartre, que la emoción vuelve a cada instante al objeto y se nutre de él. En ese sentido se podrían poner infinidad de ejemplos, por ejemplo, cuando la persona huye de situaciones peligrosas, del ataque de un animal peligroso, pues lógicamente hay un motivo para huir, y eso produce miedo, produce pánico, etcétera. En ese sentido, es verdad que hay personas que son más emocionales unas que otras, eso es indudable, y pueden reaccionar con más rapidez ante situaciones que puedan provocar determinadas emociones. En definitiva, como señala el propio Sartre, o como escribe,
La emoción, dice, es una determinada manera de aprehender el mundo, de captar, de percibir el mundo. Es una percepción de la realidad. Y hay personas que perciben la realidad con más sosiego, con más tranquilidad, con más fuerza de ánimo, y otras personas que no, que reaccionan de forma muy instintiva, rapidísima, ante cualquier situación mínimamente peligrosa, que objetivamente no lo es, en muchos casos, de una manera excesiva. En ese sentido, pues eso lo saben muy bien los psicólogos, los psiquiatras, etc. Por supuesto, él reconoce, el propio Sartre, que es innegable que podemos reflexionar sobre nuestra acción, efectivamente, eso es incuestionable. Pero él viene a señalar que en la mayor parte de las ocasiones la persona reacciona ante lo que sucede en el mundo de manera irreflexiva, diríamos casi como en plan automático, podríamos decir. Y él lo expresa de una manera inmejorable con un ejemplo. Dice, en este momento, por ejemplo, escribo, pero no tengo conciencia de escribir. Tiene conciencia de lo que quiere escribir, o de lo que desea escribir, o lo que le surge en su mente para poder escribirlo. Por lo tanto, como dicen muchos, escribir es pensar. Por lo tanto, la expresión del pensamiento en la escritura ya es un proceso en sí mismo suficientemente intenso, sin que sea necesario estar pensando continuamente que se está escribiendo. Por lo tanto, también la escritura, por ejemplo, es una cuestión de hábitos, y eso lo señala también el propio Sartre. Dice, ¿dirán que el hábito me ha retirado la conciencia de los movimientos de mi mano al trazar las letras? Sería absurdo. Lo que sucede es que la conciencia determina el orden en que se escriben las palabras para escribir discursos con sentido, con significado, con una buena sintaxis, una buena gramática, una correcta gramática, etc. Incluso él mismo señala algo incuestionable también. Dice, en realidad el acto de escribir no es en absoluto inconsciente, es una estructura actual de mi conciencia. Efectivamente, el escritor, el filósofo, la persona que escribe, el novelista, el literato, etc., el artista que escribe también, porque al final escribir es una forma de arte también, pues es consciente de lo que quiere escribir. Otra cuestión diferente es que pueda variar esa escritura, pueda pulir lo que ha escrito, pueda cambiar frases, pueda cambiar palabras, etcétera, etcétera, y hacer modificaciones en lo que ha escrito para mejorar lo escrito, pero eso es otra cuestión diferente. Por lo tanto, él es muy consciente de eso, y eso es también una actitud fenomenológica por parte de Sartre, y escribe, escribir es tomar una conciencia activa de las palabras en tanto que nacen bajo mi pluma. En ese sentido, parece que las palabras brotaran de la nada, pero realmente no son pasivamente creadas, son creadas activamente por el sujeto que piensa. Y de hecho, pues así lo expresa él mismo, dice, no de las palabras en tanto que escritas por mí, aprehendo intuitivamente las palabras en tanto que tienen la cualidad estructural de brotar ex nihilo, o sea, de la nada, y sin embargo de no ser creadoras de sí mismas, las propias palabras, ¿entiende? De ser pasivamente creadas, eso en ningún caso. Por otra parte, realmente hay distintos modos de conciencia, y eso pues es algo indudable. La persona que escribe tiene una conciencia de las palabras que está escribiendo que es diferente de la conciencia que tiene una persona que mire por encima de ella o por encima de su hombro para ver lo que está escribiendo. Son dos modos de conciencia diferentes en dos sujetos también diferentes. Lo que no supone, por supuesto, que la persona que escribe no sea consciente de que está escribiendo o que no sea consciente de sí misma en el proceso de escritura. Eso también pues hay que reconocer que es así. Por lo tanto, hay muchas formas de conciencia diferentes, muchas aprehensiones de la realidad diferentes y pues en ese sentido no es lo mismo percibir las palabras que está escribiendo otra persona que las que escribe uno mismo. Por eso dice, las palabras escritas por mi vecino no exigen nada, las contemplo en su orden de aparición sucesivo como miraría una mesa o una percha, escribe Sartre. En cambio, las palabras que uno mismo escribe son exigencias de uno mismo, que quiere escribir con esas palabras determinadas, aunque luego pueda cambiarlas y poner otras, escribir otras. Pero en principio, por eso existen bosquejos, por eso existen esbozos de escritura, planes de escritura,
yo creo que la palabra más apropiada sería esbozos de lo que se escribe. Esos esbozos pueden cambiarse, modificarse, transformarse, etc. En ese aspecto, todo eso son procesos de tipo fenomenológico, en los que interviene la conciencia también, de una manera muy activa. En ese aspecto, él realiza pues más análisis de este tipo, son análisis objetivos y análisis a la vez fenomenológicos, y él luego, pasadas unas páginas, pues se centra, a partir de la página 85, por ejemplo, en lo que consiste una emoción, y dice, podemos concebir ahora en qué consiste una emoción. Y él lo define de una manera realmente muy positiva. Dice, es una transformación del mundo. Pues realmente el propio Sartre considera que a veces la reflexión no nos da salida a determinadas situaciones vitales, aunque por supuesto somos seres reflexivos. Y como él dice, cuando todas las vías están cortadas, sin embargo hay que actuar, tratamos entonces de cambiar el mundo, o sea, de vivirlo como si la relación entre las cosas y sus potencialidades no estuvieran regidas por unos procesos deterministas, sino mágicamente. En definitiva, a veces el mundo es urgente, es difícil, en el sentido de que hay que resolver situaciones de forma inmediata y no se tiene tiempo para reflexionar o pensar mucho. Entonces hay que tomar decisiones siguiendo, quizás podemos decir, el sentido común o siguiendo las propias intenciones de uno. En ese sentido nos lanzamos hacia una nueva actitud que quizás derive de las puras emociones de uno mismo con toda la fuerza de que disponemos. Eso es una forma de actuar también. Y eso supone también una captación de relaciones y de exigencias que consideramos que son positivas para nosotros y por lo tanto actuamos en consecuencia. Entonces, en ese sentido, podemos aprender cosas de una manera más intuitiva, no simplemente de una manera reflexiva, más lenta. Por lo tanto, hay situaciones y hay cambios de conducta en las que no es preciso, como él mismo dice, situarse, digamos, en el plano reflexivo o situarse previamente en el plano reflexivo, sino que lo que podemos hacer precisamente es considerar que realmente somos capaces de concebir que es necesario un cambio de la intención u otra intención nueva y cambiar la conducta de acuerdo con pautas emocionales, más bien, o con planteamientos emocionales, o con sentimientos y emociones, podríamos decir. Por otra parte, también él señala que la conducta emotiva no se sitúa en el mismo plano que las demás conductas, no es efectiva, porque no busca medios especiales para conseguir algo, sino que simplemente actúa en función de lo que considera que es mejor, pero sin un pensamiento previo muy desarrollado o desarrollado. Entonces, él considera que la emoción hasta cierto punto es un juego en el que creemos y en muchas conductas de nuestra vida desarrollamos estructuras emotivas. Él pone un ejemplo muy claro, muy evidente. Dice, alargo la mano para coger un racimo de uvas, no consigo asirlo, está fuera de mi alcance. Me encojo de hombros, dice Sartre, o escribe, retiro las manos, murmuro, están demasiado verdes y me alejo. En ese sentido, es una pequeña comedia emotiva la que se formula de esta manera para intentar justificar el no poder alcanzar el racimo de uvas. En ese sentido, hay una serie de planteamientos para justificar esa conducta emocional y en ese sentido se confiere una cualidad mágica a las uvas que no es real, que no es efectiva, pero que sirve para justificar la conducta a nivel emocional, podríamos decir. Y luego también pone otro ejemplo, pues que está muy bien, que dice, tomemos como ejemplo el miedo pasivo. Escribe Sartre, veo llegar hacia mí una fiera, mis piernas flaquean, mi corazón late más débilmente, me pongo pálido, me caigo y me desmayo. A primera vista nada menos adaptado que esa conducta, que me entrega indefenso al peligro. Y sin embargo se trata de una conducta de evasión, el desmayo es una especie de refugio. Pero esa conducta puede ser adaptativa, puede ser eficaz para evitar el peligro o puede no serlo. En ese sentido, hay muchas conductas que aparentemente
parecen reflexivas pero no lo son. Por ejemplo, él pone como pues una muestra más de esto lo siguiente: la huida en el miedo activo es considerada erróneamente como una conducta racional, pero diríamos que sería prudencia, prudencia en el sentido de que sería peor un desmayo, por lo tanto es mejor huir que desmayarse, si es que eso es posible, mantener la calma para no desmayarse y poder huir. En ese aspecto, pues hay muchas variantes de las conductas y también él pone más ejemplos, por ejemplo, hablando de la tristeza pasiva, que según Sartre se caracteriza, como sabemos, por una conducta de postración, relajación muscular, palidez, enfriamiento de las extremidades. Quien la padece se vuelve hacia un rincón y se queda sentado, inmóvil, ofreciendo al mundo la menor superficie posible, etc. Pero tal comportamiento se debe pues a otra serie de causas. En ese sentido, diríamos que él es partidario de desarrollar todas las potencialidades que se hay en el mundo, trabajos que realizar, actividades que realizar, creaciones que realizar, gentes que ver, actos de la vida cotidiana que llevar a cabo, y eso es algo positivo para salir de esa tristeza y para tomar parte en el mundo. En definitiva, diríamos, pues hay que buscar actitudes que sirvan para desarrollarnos mejor como personas, y en ese sentido, pues eso pues hay que también destacarlo como algo evidente. Hay otras muchas consideraciones sobre las emociones en este libro de Jean-Paul Sartre, pero esto simplemente es como un ejemplo de lo que él explica a lo largo de este interesantísimo libro, Bosquejo de una teoría de las emociones. Muchas gracias a todos y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.